Hola a todos, en este video vamos a hacer ángulos entre rectas paralelas y una recta secante o también llamada una recta transversal. Lo que vamos a hacer es un resumen de las tres propiedades básicas que se ven en las rectas paralelas y en sus ángulos, que son los ángulos correspondientes, los ángulos alternos y los ángulos conjugados. Vamos con el primero, que son los ángulos correspondientes, y vamos a decir, ya me estoy anticipando, que son iguales. ¿Cómo podemos decir que son iguales? Si vemos los primeros cuatro ángulos, estos que tenemos acá, los cortamos y los superponemos a estos cuatro ángulos que tenemos acá debajo, los que ocupan el mismo lugar, esos son iguales. Y vamos a ir marcando. Este ángulo 1 va a ser igual a este ángulo 5. Miremos que ocupa el mismo lugar. El ángulo 4 está en el mismo lugar que el ángulo 8. El ángulo 3 está en el mismo lugar que el ángulo 7. Y el ángulo que nos queda, el ángulo 2, está en el mismo lugar que el ángulo 6. Bueno, estas parejas que tenemos acá abajo van a ser iguales y podemos decir que son iguales por ser correspondientes. Pasemos a la segunda propiedad, los ángulos alternos. Acá tenemos que diferenciar entre ángulos internos y ángulos externos. Los internos van a ser los ángulos que están dentro de las rectas paralelas, es decir, el 3, 4, 5 y 6 son los ángulos internos. Y los ángulos externos son los que están por fuera de las rectas. 1, 2, 8 y 7 son ángulos externos. Vamos a decir que son ángulos alternos, y acá ya tenemos adelantado que los ángulos alternos van a ser iguales, los que nos aparecen en cruz. Vamos a tomar que como internos, que hemos dicho que son estos cuatro, el 3 y el 5, miremos que están en cruz, ¿sí? Bueno, esos ángulos son alternos y vamos a decir que son iguales. ¿Pero por qué son iguales? Si pensamos en propiedades que vimos antes, el 3 es igual al ángulo 1 por ser opuestos al vértice. Y el 1 dijimos que era igual al 5 por ser correspondientes, por estar por superposición en el mismo lugar. Entonces, por propiedad que usar siempre, o simplemente usar esta idea que les acabo de decir, que vamos a ver los que están en cruz. ¿Cuál más está en cruz de la parte de los ángulos internos? El 4 y el 6, y por tanto son iguales. Y ahora nos vamos a parar en los ángulos externos, también que estén en cruz. El 1 va a estar en cruz con el ángulo externo 7. Entonces, el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 7. Y por último, tenemos en cruz, acá tomé el mismo color, vamos a usar otro. El 8 va a estar en cruz con el ángulo 2 y por tanto son ángulos externos, alternos y son iguales. Pasemos a la última propiedad, que son los ángulos conjugados, y acá ya no vamos a hablar de igualdades, sino que suman 180 grados. Entonces vamos a pensar en los ángulos que están del mismo lado de la recta secante o transversal. Y vamos a decir que el ángulo 1, si pensamos en las propiedades que habíamos visto antes de ángulos adyacentes, o directamente si pensamos cuánto suma el ángulo 1 con el ángulo 4, si ponemos acá, voy a poner mi fibra, pongo una regla, fijémonos que suman es igual al 8 por ser correspondientes. Si este 8 lo pongo acá, podemos decir que el ángulo 1 más el ángulo 8 suman 180 grados.
Bueno, eso vamos a decir que el ángulo 1 más el ángulo 8 suman 180 grados por ser conjugados externos. Están del mismo lado, acá los tenemos, del mismo lado de la recta y además son externos. ¿Cuáles tenemos como externos también? El 2 y el 7 son ángulos conjugados externos, suman 180 grados. Y ahora nos vamos a la parte interior. Al 4 y al ángulo 5 son conjugados internos. Y por último tenemos del mismo lado el 3 y el 6 que suman 180 grados. Hacemos un resumen final. Correspondientes son iguales por superposición, alternos son iguales por estar en cruz y conjugados suman 180 grados del mismo lado.